Hola, bienvenidos al canal. En primer lugar voy a presentarme. Soy el doctor Jacinto López. Soy especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. Llevo ya varios años trabajando con pacientes con dolor crónico y mi principal objetivo al crear este canal es aportar mi pequeño granito de arena para intentar mejorar la calidad de las personas con dolor, aportándoles herramientas que les hagan desaparecer o atenuar su dolor. Entonces, ¿por qué creo este canal? Bueno, pues yo creo este canal porque creo que es necesario difundir una educación sanitaria centrada en el dolor. Existen muchas equivocaciones con respecto a cómo se genera el dolor, las consecuencias, y yo pienso que además nos estamos centrando en tratar la parte física o biológica de la enfermedad, olvidándonos de la esfera mental o social, que es muy importante en el tema del dolor. Con lo cual muchas veces el tratamiento se queda cojo, ¿de acuerdo? El paciente tiene que tener claro que tiene un papel primordial en su curación, ¿de acuerdo? Tiene en sus manos muchas armas con las que combatir el dolor y mi objetivo es dotarles de una serie de herramientas para mejorar su calidad de vida. Entonces, en un principio, vamos a hablar de cuál es la situación actual, ¿vale? En las unidades del dolor. Bueno, pues al final, en principio lo que existe ahora actualmente es una epidemia de dolor crónico. Se han disparado los casos, pues tanto de, sobre todo de la espalda, tanto cervicalgias como lumbalgias. Ha aumentado también mucho el tema de cefaleas, migrañas, dolor musculoesquelético, fibromialgia, es decir, que el dolor crónico, los casos de dolor crónico al final se han disparado. ¿Esto qué produce? Pues esto está produciendo que las unidades del dolor estén colapsadas y que haya unas listas de espera interminables. Frente a esto, el sistema sanitario actual, pues lo que está haciendo es tanto aumentando los recursos humanos como los materiales. Los médicos nos estamos haciendo cada vez más intervencionistas y los pacientes con dolor crónico están incrementando mucho su consumo de opioides. Esto que está produciendo a nivel de europeo todavía no se ha visto mucho el problema, pero sí que en Estados Unidos existen graves problemas de adicción de estos pacientes, incluso de muertes por sobredosis. Entonces, ¿qué está fallando en este modelo? Bueno, pues si nos vamos simplemente a la definición de salud, que según la OMS define la salud como es un estado de completo bienestar físico, mental y social, pues lo que hemos visto antes. Yo veo el problema de que estamos dedicándonos mucho a la parte física o biológica y nos estamos olvidando de la parte mental y social de la salud. Si nos vamos también a la definición de dolor, pues el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a daño tisular o potencial. ¿Qué quiere decir esta definición? Que la parte emocional es también muy importante dentro del dolor y que muchas veces el mayor sufrimiento lo produce esta esfera emocional del dolor, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también es muy importante lo que dice esta definición de que debemos desligar dolor de daño. Es decir, no es, podemos tener daño y no tener dolor, y al revés, podemos tener dolor y no tener daño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los problemas actuales que yo veo? Pues eso, que la medicina actual al final se centra en la esfera física de la enfermedad y obvia, se olvida de la esfera emocional o psicológica. Y por otro lado, yo creo que a nivel general existe un gran déficit de educación sanitaria, sobre todo en el tema del dolor. Es decir, las personas están adoptando un modelo paternalista con el tema del dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos totalmente ignorantes con qué hacer para mantener nuestra salud o mejorar nuestra enfermedad, y lo que hacemos es delegar todo en el médico. El médico es el que sabe y es el que realmente nos va a curar. Y eso tenemos que olvidarnos. Es decir, nosotros tenemos muchas herramientas con las que combatir nuestra enfermedad. Soluciones, pues lógicamente lo que hemos visto, lo que os he comentado. Tratamiento integral de la enfermedad, tanto a la parte física biológica como a la parte emocional. Y
cambiar nuestro modelo paternalista por un modelo más participativo. Es decir, el paciente, cuando digo modelo participativo, el paciente tiene que cambiar el chip. Las personas tenemos que cambiar el chip, ser más proactivos y tomar realmente el mando de nuestra salud. Porque al final realmente la salud es el bien más preciado que tenemos, con lo cual tenemos que cuidarla. Por otro lado, la enfermedad al final es un aviso del cuerpo de que algo no estás haciendo bien, con lo cual tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque al final, si actúas de la misma manera, pues obtendrás los mismos resultados. Es decir, si no cambias, por mucho que hagas, si no cambias tus hábitos de vida, si no cambias tu forma de vivir, al final obtendrás los mismos resultados. Muchas veces el éxito al final del tratamiento va a depender de ti. Muchas veces el éxito del tratamiento no depende de las medicinas ni de las infiltraciones, sino depende un poco, pues eso, de los hábitos de vida. Si nos vamos a ver cuáles son los determinantes de la salud, es decir, qué factores son los que determinan que estemos sanos o no, pues vemos, bueno, yo he cogido esta información del libro de la salud del Hospital Clínico de Barcelona, ¿de acuerdo? Pero hay muchos estudios que te dicen en la misma dirección, que están en la misma dirección. Y es que el más importante de todos es el estilo de vida, con un 43%, es decir, casi la mitad de nuestra salud está determinada por nuestros hábitos de vida. En segundo lugar, el más importante es la herencia genética, con un 27%. En tercer lugar, está el medio ambiente y el entorno en el que nos movemos, con un 19%. Y en último lugar, el sistema sanitario, con un 11%. ¿Vale? Es decir, que ahí ya te está diciendo que nosotros podemos hacer mucho más por la salud que nuestro médico, que nuestro sistema sanitario. Con respecto a los estilos de vida, pues ya hemos visto, es lo más importante que influye en nuestra salud. Pues sobre todo la alimentación es lo más importante. También el ejercicio, cómo dormimos, los hábitos de vida de tabaco, alcohol y drogas. Es decir, que tenemos que tener muy claro que nuestro estilo de vida es lo principal. Con respecto a la herencia genética no podemos hacer nada. ¿Estamos influenciados por la genética de nuestros padres? Pues no. Con el descubrimiento de la secuencia del genoma humano se descubrió que teníamos 23.688 genes y que cada gen puede estar activo o inactivo y que nosotros, con nuestros hábitos de vida, realmente podemos activarlos o desactivarlos. Con lo cual, la epigenética al final es la ciencia que estudia todos estos cambios que producen nuestros hábitos de vida en nuestra genética, ¿de acuerdo? Y del estudio de la genética al final se concluye que los genes no son responsables de las enfermedades, solo son responsables de la predisposición, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que comemos, lo que respiramos, cómo dormimos, si hacemos ejercicio o no, cómo utilizamos nuestra mente, todo esto al final va a activar o desactivar nuestros genes. Entonces, como conclusión, con nuestro estilo de vida podemos cambiar nuestro destino. El tercer determinante de la salud que hemos visto era el medio ambiente o el entorno. Pues lógicamente no es lo mismo si vivimos en una gran ciudad que vivimos en el campo. Influye la contaminación del aire, del agua, del suelo. Incluye también nuestras relaciones familiares, las relaciones sociales, el ambiente de trabajo. Todo esto también interviene en nuestra salud. Y por último, el menos importante, el que menos influye en nuestra salud, pero en el que estamos dedicando más recursos, es el sistema sanitario, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos cambiando el orden de preferencia para combatir nuestra salud. En conclusión de todo lo que hemos visto, es que tú puedes hacer más que tu médico por tu salud. Perdón, un momentito. Es decir, tú puedes hacer mucho más que tu médico por tu salud. Y eso es lo que vamos a intentar de ver en este canal. ¿De qué hablaremos en este canal? Lógicamente hablaremos de dolor. Todo va a girar en torno al dolor. Antes había dos tipos de dolor, el nociceptivo y el neuropático. El nociceptivo era el que más conocíamos todos, que es ante un golpe, ante un corte, ante una quemadura, ante un pinchazo, pues sientes dolor, ¿vale? Y luego estaba el neuropático, que era cuando la lesión estaba a nivel del sistema nervioso. Pero esto se quedaba un poco corto y así apareció el nuevo, que sería el nociplástico.
El nociplástico es cuando realmente no existe ni dolor a nivel nociceptivo ni neuropático. Eso se ha visto en algunas enfermedades, por ejemplo en la fibromialgia, en algunas cefaleas tensionales, en colon irritable, en cistitis intersticial. Es decir, que hay enfermedades que producen dolor y que no, por mucho más que hagas analíticas, hagas pruebas de imagen, bueno, al final realmente no encuentras nada que lo justifique. Para eso tenemos la nueva terminología de dolor nociplástico. Lógicamente vamos a hablar también de mecanismos del dolor, cómo se genera el dolor, las vías nerviosas y muy importante, el dolor al final está en el cerebro. Eso tiene que quedar muy claro, no está en la zona dolorosa, está en el cerebro. Eso lo sabemos muy bien los anestesistas. Los anestesistas, para realizar nuestro trabajo, sabemos que si bloqueamos la señal desde la zona dolorosa hasta el cerebro, con anestesios locales lo bloqueamos y si esa señal no llega al cerebro, nuestro paciente no va a tener dolor. Con lo cual es muy importante que sepamos que el dolor está en el cerebro. Vamos a ver en este canal también qué hace aumentar y qué hace disminuir el dolor, ¿vale? Con qué cosas podemos disminuir nuestro dolor. Y importante también, lo que hemos hablado antes, saber que no es lo mismo daño que dolor. Es decir, podemos tener dolor y no tener daño, y lo contrario, tener daño y no tener dolor, ¿de acuerdo? Hablaremos lógicamente de fármacos, de los tipos de analgésicos, de las indicaciones de cada tipo, del peligro que tienen los opioides, ya hemos hablado antes de la adicción, de los efectos secundarios de cualquier fármaco. Bueno, hablaremos también de técnicas intervencionistas, lógicamente. En las unidades del dolor hacemos muchas técnicas intervencionistas, hacemos infiltraciones, radiofrecuencias, infusiones, todo lo que vaya apareciendo como novedades, iremos viéndolo, y viendo las indicaciones y los riesgos y la evidencia científica que tienen estas técnicas intervencionistas. Yo tengo la impresión de que estamos realizando demasiadas técnicas intervencionistas con poca evidencia científica. Ya hemos visto que la alimentación es uno de los principales, que influye en nuestra salud, ¿de acuerdo? Pues hablaremos mucho también de alimentación, lógicamente. Hablaremos de cómo cambian nuestros genes para silenciar o no una enfermedad. La alimentación al final se calcula que es, por ejemplo, la responsable del 35% de los cánceres. Es decir, que la alimentación es muy importante, llevar una alimentación sana para tener buena salud. Hablaremos lógicamente de ejercicio físico, ¿vale? Su efecto modulador de la sensación dolorosa, cómo podemos, haciendo ejercicio, estimular la hormona de crecimiento del cerebro. Ya hemos visto que el dolor está en el cerebro, luego, con lo cual, si nosotros realmente desarrollamos nuestro cerebro, le reeducamos, al final lo que hacemos es modular nuestra sensación dolorosa para bien, ¿de acuerdo? Veremos que hay dos tipos de ejercicio físico, el aeróbico y el anaeróbico. El aeróbico pues es el andar, correr, bicicleta, y veremos que este tipo de ejercicio lo que mejora es nuestra condición física a nivel de cardiovascular y capacidad pulmonar. Mientras que el anaeróbico es muy importante también, el anaeróbico serían los ejercicios de fuerza, pues han visto que es muy importante también para pues, los músculos cuando los tenemos contracturados, para los huesos, para evitar la osteoporosis, es decir, que es muy importante también para la salud. Por supuesto, si estamos hablando de que uno de los grandes déficits del tratamiento actual es el tratar la parte emocional, pues hablaremos mucho de psicología, ¿de acuerdo? Además, se estima que el 52% de los pacientes con dolor crónico acaban presentando depresión, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de psicología hay muchas técnicas, pero la más aceptada y la que mejor está estudiada de cara al dolor sería la terapia cognitivo-conductual. Pero también algunos autores establecen que, bueno, que el psicoanálisis también puede ser de utilidad para el tema del control del dolor. Al final hablaremos también de neuroplasticidad. Antes se pensaba que el dolor era una cosa estática ahí, que no se movía durante toda la vida, pero ahora se ha visto que realmente el cerebro es
es muy dinámico, es decir, está cambiando continuamente. Cambia realmente con cada experiencia que tenemos, cambia. Con lo cual hablaremos también del efecto placebo o cómo realmente nuestros pensamientos o nuestras creencias realmente cambian nuestra fisiología. Se ha visto que el cuerpo humano, digamos, el cerebro, al final es capaz de fabricar derivados de la morfina, lo que llamamos endorfinas. También es capaz de fabricar cannabinoides, es decir, igual que los tomamos como medicación, podemos utilizarlos de forma, es decir, nuestra mente al final, si controlas tu mente al final vas a controlar tu vida, ¿de acuerdo? Es muy importante la parte emocional y hay que hacer mucho hincapié en ello. Con lo cual, esta educación sanitaria lo que nos va a permitir es reeducar el cerebro, es decir, saber qué mejora nuestra sensación dolorosa. Pues se ha visto, se han hecho estudios y simplemente se ha visto que simplemente con recibir educación sanitaria ya mejora nuestra sensación dolorosa. Otra cosa que también se ha visto que mejora nuestra sensación dolorosa simplemente es el empoderarse, es decir, el ser proactivo, el tomar el mando de nuestra salud. Todo esto también produce simplemente el querer curarse ya mejora nuestra sensación dolorosa. Incluso se ha visto que mejora nuestra sensación dolorosa simplemente la visita al médico. Hay estudios que te dicen que después de charlar con el médico tienes más posibilidades de que vaya bien digamos tu proceso doloroso. Hablaremos lógicamente del estrés también. El estrés es un actor principal en el desarrollo del dolor. Al final hay que darse cuenta que tú eres el responsable de tu propio estrés. No se puede echar la culpa a lo que nos pasa, sino que realmente lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Y entre lo que nos sucede y nuestra respuesta hay un espacio ahí que es nuestra interpretación, la interpretación que hace nuestro cerebro. Es decir, ante un mismo evento hay personas que responden de forma diferente. ¿Por qué? Pues por eso. Es decir, porque nuestro cerebro lo interpreta de una forma u otra. Hay gente que ante simplemente un atasco, pues la gente se lo toma fatal, empieza a ponerse nervioso, a pitar y a estresarse. Mientras que otro se lo toma con calma, se pone música y, es decir, que al final realmente nosotros somos responsables de nuestro estrés. El estrés a largo plazo provoca cambios muy importantes tanto en el cerebro como en el cuerpo. Es el responsable de muchas enfermedades. Con respecto, enfermedades físicas, por ejemplo, hipertensiones, problemas cardíacos, migrañas, mucho dolor de espalda, muchas fibromialgias. Incluso te produce también mucha debilidad del sistema inmunitario. Es decir, que el estrés es muy importante controlarle de cara a estar sano, digamos, ¿vale? Altera también el bienestar mental. Es responsable de muchas depresiones, de ansiedad, de agotamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo combatirlo? Bueno, pues el estrés se puede combatir de muchas formas. Nosotros en el canal nos vamos a centrar en dos que creo que vienen muy bien para combinar estrés y dolor, ¿de acuerdo? Que es el yoga. El yoga se ha visto que mejora la respiración, refuerza nuestro sistema inmunológico, mejora la flexibilidad y el equilibrio, con lo cual nuestros músculos y nuestros huesos van a estar más sanos. Equilibra nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, que el yoga es una técnica, digamos, muy útil para el tema del control del estrés y del dolor. Otro también que vamos a utilizar mucho es el mindfulness como técnica de meditación. El mindfulness es una meditación budista tradicional que lo que se basa es en vivir el presente, en atención plena. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros muchas veces estamos pensando más en el pasado y en el futuro que en el presente, y eso nos genera mucho estrés. Y no hay emoción, digamos, emociones más inútiles que estar simplemente culpabilizándote por el pasado y estar preocupado por qué pasará en el futuro. Realmente tanto el pasado como el futuro no existen. Lo único que existe es el presente. Y estando en el presente nos vamos a evitar mucho estrés. Con respecto al mindfulness, pues el doctor John Kabat-Zinn de la Universidad de Massachusetts sacó un curso de reducción del estrés basado en mindfulness.
y bueno, pues se han hecho estudios y hay una gran evidencia de que este curso realmente, y el mindfulness en particular, produce disminución de tanto de los síntomas dolorosos como del estrés emocional, con lo cual también vamos a ver, haremos el curso este de mindfulness. Hablaremos también de genética, lógicamente. Por ejemplo, hay autores que realizan estudios sobre gemelos univitelinos. Estos gemelos univitelinos, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma información genética. Y lo estudian durante un montón de años y al final llegan a la conclusión de que realmente nuestra longevidad, o nuestra salud diríamos también, va a depender simplemente un 10% de nuestros genes y un 90% de nuestro estilo de vida. ¿De acuerdo? O sea que al final hablaremos también de cómo podemos silenciar la predisposición genética y cómo afectan nuestros hábitos de vida a nuestros genes. Hablaremos también de coaching de la salud. El coach, digamos que nos va a ayudar a hacer el cambio de paradigma que hemos visto antes, de pasar de un modelo paternalista a un modelo participativo. Nos va a ayudar también para cambiar nuestros hábitos, ¿de acuerdo? Y lógicamente también lo que hemos hablado nos va a hacer que seamos más participativos en nuestra salud. Y bueno, pues hablaremos de muchas más cosas que vayan apareciendo, hablaremos de las novedades que vayan apareciendo, las incluiremos en el canal, que nos puedan interesar para el tema también de, pues eso, de todo centrado en el dolor, ¿de acuerdo? Hablaremos también, o haremos comentarios de libros, bueno, pues según vayan apareciendo y que nos vayan pareciendo interesantes, pues los iremos viendo. En fin, yo creo que vamos a aportar muchas herramientas que nos van a ayudar a combatir el dolor. Además, ya hemos visto, es decir, lo hemos visto antes, es decir, está estudiado que simplemente por educarnos y por visitar al médico ya te va a venir bien para mejorar tu sensación dolorosa, con lo cual lo que tienes que hacer es ver estos vídeos, no perderte ninguno y mejorarás, ¿de acuerdo? Bueno, ya para despedirme, si te ha gustado, compártelo con tus amigos, dale al like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Igualmente, si queréis hacerme algún comentario al final, o hablar o decirme si queréis incluir algún tema que veáis que no hemos tratado y que puede resultar interesante, abajo en los comentarios me lo decís y yo os contestaré. ¿De acuerdo? Venga, hasta pronto.